Les decía la relación que existe entre los diferentes censos, se llaman, pero en realidad son bien definidos como relevamientos. El censo específicamente es el relevamiento que hace en manos del INDEC, que bueno, forma parte de un relevamiento masivo, pero que no está conformado y confeccionado por la misma población. En este relevamiento que la facultad propone, sí comparten entre 20 y 25 preguntas todas las ciudades que hemos visitado, pero también en la planilla de la encuesta se desarrollan algunas preguntas que son de interés para la comunidad. Ya vamos a ver al final de todo esto que algunas de las respuestas que nos habían pedido integrar en el cuestionario, que tiene que ver con los talleres y las conductas en adicciones y sexualidad. Bien, entonces el 60% pudimos encuestar, que forman parte, en la siguiente diapositiva, de las 328 viviendas, habitantes. Pudimos encontrarnos con respuestas con más representa cerca de 5.300 personas aproximadamente. Esto forma parte de la pregunta que nosotros le planteábamos: ¿a dónde se atiende el vecino? Donde podemos ver que la mayor parte de la población nos responde que se atiende en un sector privado como servicio de la salud. El 30% en el sector público y el 18% en otra ciudad. En todo momento, cuando nosotros hablemos de algunas de los informes, de los datos, es interesante, por un lado, poder volver a trabajar, y por eso a nosotros nos interesa volver a trabajar después de un tiempo. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos permitió hacer otros recorridos en otras ciudades para poder establecer una comparación en algunos aspectos. La comparación específicamente en este punto tiene que ver con que en otras ciudades hay mucho más porcentaje que se atiende en otras ciudades, principalmente eligen como destino inicial Rosario y Capital Federal, ¿sí? Más allá de que, bueno, esto de que la mayor parte se atiende en el sector privado también es de interés para políticas en salud pública, ¿no? Sin duda. Lo que hace que la calificación en la atención, hablando solamente del sector público, ¿no? No estamos hablando del sector privado ni en otras ciudades, esa no era la pregunta. Que habla de que un 44% de los vecinos refiere que la atención es regular. Por diferentes motivos que nosotros no establecemos, no ordenamos los números duros en relación a los planteos que hace el vecino y la vecina. Sí que sin duda salen muchas cuestiones de que, bueno, esto sí es compartido en todas las ciudades, la falta de médicos, la falta de turnos y la falta en algunos aspectos, de insumos o tecnologías que hacen que directamente nos saltemos el espacio del servicio público y nos vayamos a estos sectores privados o los sectores de otras ciudades, ¿sí? Ustedes cuando necesitan preguntar algo me paran y no hay ningún problema. Esto es lo que hacía en relación a la pregunta de qué tipo de agua consumía, donde el agua de red, el 61%, el 27% habla de consumo de agua embotellada y el resto agua de pozo. Tengamos en cuenta que la encuesta que nosotros desarrollamos, con el mismo nombre de perfil de mora y mortalidad referida por la población, el mismo nombre lo plantea. Nosotros lo que hacemos es registrar, ordenar y organizar todas aquellas problemáticas o cuestiones que refiere la población. Lo que no quiere decir que la población no esté sesgada por sus subjetividades, no esté sesgada por un montón de cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de cada uno, y que sin duda para aseverar otros puntos deberíamos establecer otro tipo de trabajos, ¿sí? Porque nos ha pasado
no sé si han leído los diarios en las últimas semanas, se está trabajando mucho en relación a la cuestión esto de los agrotóxicos, del glifosato, del impacto. En eso entra la facultad, que hablan de que la facultad plantea con respecto a una y otra cosa. Es decir, nosotros con este tipo de estudios, sin duda que si nosotros aseveraríamos algo, seríamos bastante desprolijos y poco serios, para que a partir de poder registrar el informe de una cantidad X de habitantes, sean pocos o muchos, que una cosa afecta a otras tan así linealmente. Vamos a ver, quizás, no sé si en la siguiente, habla de los totales de nacimientos, para darles un ejemplo de lo que estamos planteando, ¿no? Acá plantean malformaciones, bajo peso y pretérmino, ¿sí? A ver, lo que trabajan principalmente en los servicios de salud tienen que ver con algunos conceptos y algunas definiciones que tendríamos que plantearnos más finamente a qué denomina la población y a qué denomina la familia que refirió lo siguiente, a qué denomina pretérmino o qué denomina malformación. ¿Se entiende? O sea, a lo que voy es, no podemos plantear algunas cosas que no hacen a las características del trabajo de 5 días de una facultad en una población determinada, donde además no solamente se ocupa de un relevamiento de este tipo, sino que desarrolla otras actividades y que no tienen una definición tan lineal en algunos aspectos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en el 90, del 90 al... Bueno, ahí es en realidad el 99 al 2000, ahí está mal el número, en las siguientes comparaciones. Y después, en el 2001, que obviamente no son las mismas franjas etarias, digamos, no tenemos la misma cantidad de años entre una y otra, pero nosotros siempre hacemos la comparación del 2001 en adelante. Las patologías crónicas, y esto quizás puede ser un ejemplo mucho más concreto, habla que la mayor parte de la población tiene un 84% de hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no vamos a venir a definir el por qué tienen hipertensión arterial el 84% de la población. Sí, podemos decir que la población nos refirió que a partir de la medicación o que a partir de que su médico de cabecera se lo ha diagnosticado, ellos refieren tener la hipertensión arterial. Hay un montón, diabetes, dislipemias, artrosis que se ven muchísimo en las diferentes ciudades y que hablan de claramente patologías que son medianamente nuevas, ¿sí? Que hacen, sin duda, por la lectura y por las descripciones a nivel mundial, no a nivel ni de Rosario, ni de Santa Fe, ni de Argentina, a nivel mundial, habla que la hipertensión tiene determinadas causas, ¿sí? Eso, sin duda, en gran parte, tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Nosotros, hace 30 años atrás, no teníamos esta cantidad de hipertensos, ni tampoco teníamos la diabetes que tenemos hoy, ni tampoco tenemos las dislipemias que tenemos hoy. Tiene que ver con las conductas y con los hábitos alimenticios, con el estrés, con el sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, que hace, sin duda, a otro tipo de estudios si nosotros queremos hablar específicamente de cada uno de estos puntos y otras características de trabajo. Bien, los integrantes con discapacidad. Hablan de que el 72% hay discapacidades, o sea, dentro de las discapacidades, el 72% es de tipo de discapacidades físicas. ¿Sí? A ver, nos hemos encontrado con muchas personas que por algún tipo de accidente y demás, le ha quedado alguna consecuencia de esos traumatismos, y
dentro de lo que es la última clasificación de discapacidades, está comprendido dentro de las discapacidades físicas. En los últimos 15 años, nosotros hemos visto que la población refirió que la cabecera se le lleva el 22%, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata están muy presentes, que esto quizás los médicos, los enfermeros, los que están más en contacto, es bastante compartido con el resto de la población, ¿sí? No solamente estamos hablando de Santa Fe, sino que a nivel Latinoamérica, por ahí en los países primermundistas tienen algunas otras prevalencias. Nosotros veníamos hablando hoy de algunos datos que también les alarmaban a otras poblaciones, a otras ciudades que hemos visitado, y el presidente comunal nos decía, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Es terrible. Y, a ver, nosotros tenemos que entender que estos son datos que ya están. Lo único que estamos haciendo desde las autoridades locales y de la facultad como herramienta es mostrarlas, ¿sí? Ordenarlas y mostrarlas. Esto a nosotros nos permite, o nos puede permitir, inmovilizarnos por estos datos y alarmarnos, o poder establecer estrategias en salud pública. A ver, si tenemos en cuenta que de los cánceres que más hay, de los tipos de cáncer que más hay, específicamente en la ciudad de Villa Cañas, son prevenibles, no hay nada de que alarmarse. Lo único que tenemos que hacer, que sin duda no es sencillo, es decirle a la población que se pueden prevenir. Porque para el carcinoma de próstata hay un screening después de los 40 años, para el cáncer de mama hay evaluaciones durante todos los años después de los 25 años, para el cáncer de útero, que aquí no aparece tan en forma importante, pero también a partir de una determinada edad hay evaluaciones que se hacen en forma anual, y con ese tipo de conductas nosotros podemos prevenir y bajar firmemente los datos que aparecen en este informe. Es decir, que no nos puede inmovilizar los datos por más que alarmantes que sean, ¿sí?